Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es lunes 15 de febrero. Es feriado y seguro que todos aún estamos en la casa. Sean bienvenidos a este tiempo devocional de la comunidad contigo. El viernes pasado vimos en el segundo libro de Samuel cómo David estaba viviendo en la voluntad del Señor y cómo nosotros también tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros bajamos la guardia? Y vamos a comenzar este tiempo orando. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre amado, porque podemos abrir tu palabra y podemos pasar este tiempo. Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor, y que hables a nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros bajamos la guardia? Creo que uno de los relatos más tristes y conocidos de la vida de David es el que se encuentra en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio en Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio. Y vio desde la azotea a una mujer que estaba bañándose. Y la mujer era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer, y alguien le dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. ¿Qué pasó con David? Que estaba viviendo en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué sucedió todo esto? Dice el pasaje que los reyes salían de campaña, es decir, a la guerra, en el tiempo de la primavera. Y David decidió enviar a Joab, su sobrino, que era el general del ejército de Israel, a combatir contra los amonitas. Pero él decidió quedarse en Jerusalén. Mientras su ejército, mientras su gente estaba en el campo de batalla, dice que David estaba descansando. Entonces al atardecer, luego de una siesta, se levantó de la cama y paseaba por la terraza de la azotea de su palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, y David la codició. Le dijeron que era una mujer casada, esposa de Urías, pero pese a eso, él la hizo llamar y se acostó con ella. ¿Qué pasó? ¿No era David acaso un hombre conforme al corazón de Dios? Saben, es difícil entender lo que estaba sucediendo, pero es justo lo que sucede cuando bajamos la guardia. Cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, damos paso a que nuestros deseos pecaminosos comiencen a llenar nuestro corazón y nuestra mente de malos pensamientos. Un viejo y conocido refrán dice: mente ociosa, taller de Satanás. Mientras su ejército estaba en la batalla, David estaba acostado en su cama sin hacer nada. Si hubiera estado en nuestros días, tal vez hubiera estado viendo la televisión o en su Facebook, matando el tiempo. Tenía mucho tiempo de no hacer nada. Y al ver a una mujer bañándose, le vinieron pensamientos pecaminosos. Lamentablemente, David no quitó su vista de lo que estaba viendo y se alejó. Comenzó a maquinar qué podía hacer y cómo la podía tener. Ahora, como era rey, averiguó quién era esa mujer.
y aunque ella era casada, él decidió hacerla llevar a su presencia y luego acostarse con ella. Ahora, ¿en qué estaba pensando David? David estaba pensando en satisfacer sus deseos. David estaba usando su tiempo de una forma completamente tonta. No le importó ir en contra de los mandamientos del Señor, que dicen claramente: no adulterarás o no codiciarás a la mujer de tu prójimo. En ese momento, sin considerar a Dios, tomó la decisión desobediente de pecar contra Dios. ¿Qué pasó entonces? Saben, a partir del versículo 5 la palabra dice: la mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo y cómo iba la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio junto con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E informaron esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Entonces David preguntó a Urías: ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías le respondió: el arca, Israel y Judá están en cabañas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados al aire libre. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré semejante cosa. David dijo a Urías: quédate hoy también aquí y mañana te dejaré ir. Entonces Urías se quedó en Jerusalén y aquel día y el día siguiente. David le invitó y Urías comió y bebió con él y le emborrachó. Pero al anochecer él salió a dormir en su cama con los siervos del Señor y no descendió a su casa. Y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Y en la carta escribió lo siguiente: poned a Urías en el frente más peligroso de la batalla, luego retiraos de él, para que sea herido y muera. Saben, me impresiona el grado de maquinación de David. Cuando se enteró que Betsabé había quedado embarazada, hizo llamar a Urías, que era el esposo, para achacarle el bebé. Pero Urías tenía más conciencia que David. Le dijo: el arca, Israel y Judá están en cabañas. ¿Cómo yo voy a ir a mi casa como si no estuviéramos en campaña? Estamos ahorita en una situación en la que yo no me puedo distraer. Y le dice: por tu vida y la vida de tu alma, que yo no voy a hacer semejante cosa. Pero saben, David estaba en su palacio. David estaba acostado en su lecho. David estaba viendo y codiciando a la mujer de su prójimo. Pero ni siquiera esas palabras conmovieron a David. Más bien, David decidió volverlo a invitar. Pero esta vez, en vez de solo hablarle y preguntar cosas, lo emborrachó, lo invitó a una gran cena. Pero aún así, Urías no fue a dormir con su mujer. Entonces, ¿qué hizo David? Ordenó a Joab que pusiera a Urías en el lugar más peligroso de la batalla para que sea herido y muera. Entonces, ¿qué pasa cuando bajamos la guardia? Saben, la respuesta es sencilla: pecamos. Como les decía, es increíble pensar en ese grado de maldad.
El problema es que cuando bajamos la guardia y nos vemos envueltos en el pecado, nos embarramos cada vez más con más pecado si no miramos al Señor. Ahora, ¿acaso eso puede pasar con una persona en la que mora el Espíritu Santo de Dios? Bueno, como vimos hace varias semanas en el primer libro de Samuel 6:13, dice que Samuel ungió a David y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, estaba en David. Ahora, el problema es que David bajó la guardia. No estaba en el lugar que debía estar, no estaba escuchando las advertencias de la palabra del Señor y no estaba oyendo lo que el Espíritu Santo le decía. Entonces trató de dar solución a su problema desde su posición y terminó completamente embarrado en el pecado. Y el último versículo del capítulo 11, que hemos leído partes, dice que Jehová no se agradó en lo que hizo David. Hermanos, tal vez nosotros no hemos llegado a ese grado de maquinación. O no sé, tal vez sí. Pero muchas veces, cuando pecamos, tratamos de cubrir nuestro pecado con otros pecados. ¿Por qué? Porque hemos bajado la guardia. Porque hemos dejado de escuchar al Señor a través de su palabra. Porque no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque no queremos ser descubiertos. Porque no queremos que piensen que no somos cristianos. ¿Qué hacer en esa situación? Bueno, eso lo vamos a ver el próximo viernes en el devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en qué situación nos podemos poner cuando no estamos atentos a tu palabra, cuando no estamos atentos a lo que tu Espíritu Santo nos dice. Y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder escuchar tu voz, Señor, para no caer en situaciones como estas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día viernes en la comunidad contigo.